Bien, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videotutoriales acerca de la comprensión sobre el uso del framework Laravel. En este video le toca el turno a las rutas estáticas, rutas dinámicas y un poco del uso de vistas dentro de dicha herramienta. Vamos primeramente desde la consola a nivel de la carpeta del proyecto a ejecutar el comando php artisan Surf. Acuérdense que Artisan es la herramienta de consola que me ofrece el framework para realizar determinadas tareas. En este caso es arrancar un propio servidor interno ligero que me permite ir generando las pruebas necesarias. Dicho de otro modo, doy enter con ese comando y me está indicando que el servidor inició en la dirección IP local y en el puerto 8000. Si voy al navegador y recargo mi proyecto, me está mostrando un título centrado horizontal y verticalmente, que es la vista que viene por defecto cuando descargas una nueva copia. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, la URL es al proyecto raíz. Si yo coloco aquí, por ejemplo, alumno y doy un enter, me va a marcar un error 404, por eso dice que la página no fue encontrada, porque el recurso solicitado a nivel de las rutas que están aquí declaradas no existe. Este archivo, ¿dónde se encuentra? En la carpeta proyecto-medio YT, que es la carpeta raíz, buscamos la carpeta que se llama routes y después buscamos el archivo que se llama web.php. ¿Sale? Aquí es donde vamos a hacer la declaración. Si se dan cuenta, analizando esta primera URL, es la pura diagonal y me ejecuta una vista que se llama welcome. ¿Sale? La pura diagonal indica la URL de manera simple, es decir, así. ¿Sale? Eso es lo que está mostrando esa vista que ya viene por defecto, integrada con el framework. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una serie de ejemplos para irlo comprendiendo de mejor manera. Primeramente voy a ejecutar la creación de una vista que me retorne solo texto simple. ¿Sale? Y lo voy a hacer del siguiente modo. Escribo rows, método get, y a su vez el método get va a recibir dos parámetros. Uno es la URL, que voy a colocarle por ejemplo diagonal alumno. Ojo, tengan mucho detalle en cómo escriben la URL porque se hace caso a mayúsculas y minúsculas. Entonces en este caso le pongo diagonal alumno, coma, y voy a ejecutar una función anónima, que en este caso no recibe parámetros. Lo único que voy a hacer es indicarle que me haga un retorno de un texto de esta manera. Hola alumno, ¿no? Puede ser el valor que ustedes gusten. Ya acabo de crear una nueva ruta. Esta no me está vinculando a ninguna vista, por eso no manda a llamar al método view, pero solo ejecuta en su lugar texto plano. ¿Sale? No necesito recargar el servidor, ya toma los cambios en automático. Regreso y ahora sí coloco la URL recién creada, diagonal alumno. Si se dan cuenta, aquí está el código que acabamos de crear, ¿no? Hola alumno, que es un texto simple. Y está aquí. Este es un texto simple o una ruta estática, ¿sale? No trabajo con más ningún otro valor. En cambio ahora vamos a crear otro ejemplo que sea texto simple, pero incluye parámetros. Acuérdense que los parámetros no son otra cosa que valores en forma de texto o número que le pasamos por la URL al sistema para que ejecute determinadas tareas. Entonces, vamos a pasarle un parámetro en específico y si seguimos con la línea del alumno, pues ahora la vamos a redeclarar de este modo. Routes, get, acuérdense nuevamente, dos parámetros. El primero, ¿cuál es? La URL, en este caso le voy a poner diagonal, alumnos en plural para dejarla de arriba de manera funcional y no estarla borrando. Nuevamente recibe una función anónima, pero ahora la URL se va a componer también del parámetro. Entonces le coloco diagonal, abro y cierro llaves y aquí dentro coloco qué nombre va a llevar la variable que va a funcionar como parámetro. Le puedo colocar simplemente nombre alumno. Cuando la estás declarando aquí en la URL no necesita el signo de pesos que toda variable en PHP debe llevar. Sin embargo, sí la debe de llevar cuando se la das a conocer a la función anónima. Aquí sí, nombre alumno.
¿sale? De esta manera la función anónima ya la va a conocer y te va a poder retornar el valor deseado. Aquí dentro escribimos return y podemos hacer lo siguiente. Hola mundo, pero en vez de hola mundo, hola alumno, ¿no? Hola alumno, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar, que no es otra cosa que pegar un valor con otro. Y se hace a través del punto. ¿Cómo quedamos que se llamaba mi variable? Nombre alumno. ¿Sale? Esta es una ruta dinámica porque aunque no está mandando a llamar a ninguna vista, es decir, a ningún archivo HTML, por ejemplo, está trabajando con un valor que el usuario le va a introducir de manera dinámica. Es decir, aquí el usuario ya interactúa. ¿Sale? Guardamos los cambios, regreso al navegador y modifico. Era diagonal alumnos, diagonal, y le puedo colocar, por ejemplo, Alfredo. Y si se dan cuenta ya me está retornando el texto deseado y esto funciona de manera dinámica. Ahorita dice Alfredo, porque fue el valor que le pasé por la URL. Si yo lo cambio y le pongo Alejandro, el valor sigue cambiando. Para esto me va a funcionar la variable que yo declaré aquí. Pero ¿qué pasa ahora? Perdón. Si yo, por ejemplo, sí coloco alumnos, pero el valor del parámetro no lo mando. Me va a marcar un error, porque aquí quedó como con un carácter de obligatorio. Para poder dejarlo como opcional y que no te regrese ese mensaje, aquí podemos escribir que dicha variable puede ser de carácter nulo, ¿sale? Y acá al inicio donde está la URL le colocamos un signo de pesos, perdón, un signo de interrogación que cierra. Guardamos cambios, regresamos y si yo recargo ya no me muestra el error porque se volvió opcional dicho parámetro. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando en este asunto? Que yo coloco aquí diagonal Jorge y me retorna el valor. Ya no tengo necesariamente, y por eso lo especifico, que escribir, por ejemplo, diagonal alumnos y concatenarlo con un ampersand y que diga Jorge. ¿Sale? Eso empieza a ensuciar y a manchar la URL. No quiere decir que no vaya a pasar, sino que se reduce el uso de estos operadores de unión. ¿Sale? Entonces, quito alumnos, coloco nuevamente y si se dan cuenta, ya tengo ahora mi valor vinculado con el mensaje que yo le estoy indicando. Y esto es un texto simple, pero con parámetros. Pero ¿qué pasa? Yo en un proyecto real no le voy a estar regresando texto plano al usuario. ¿Sale? Lo que le voy a estar regresando son vistas con datos, tanto que vienen de la base de datos, como aquellas vistas que le van a mandar con la interacción del usuario, datos al sistema gestor de base de datos. Entonces, si se acuerdan, en uno de los videos anteriores les indiqué que a nivel de la carpeta public íbamos a ocupar, perdón, en la carpeta resources íbamos a ocupar la que se llama views. Y aquí tenemos la vista que viene por defecto ya instalada en el framework. ¿Sale? Esta de momento no la vamos a alterar ni la vamos a utilizar. En su lugar vamos a crear dentro de views una nueva que se llame del siguiente modo. alumnos.blade.php. ¿Y ahora qué viene? Estábamos en el asunto de las rutas y ahora estamos hablando sobre Blade. Esta herramienta me va a permitir meter lógica de programación adentro de mi HTML, pero sin ensuciarla con todo lo que implica meter código PHP adentro de HTML. En un momento más lo vamos a ver, ¿sale? Tiene una sintaxis un poco menos intrusiva, un poco menos compleja, y que a final de cuentas nos va a evitar el sentido de que haya código interactuando con otro, que se supone que con el uso de los frameworks es lo que se trata de evitar. ¿Sale? Entonces, yo la voy a guardar con ese nombre. Siempre tiene que ir nombre de la vista, punto, el sistema de vistas, que en este caso es Blade, punto, PHP. Si no va de ese modo, no va a funcionar la sintaxis de Blade. ¿Va que va? Guardamos. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que tengo mi vista creada, le puedo crear un HTML sencillo. De momento así la dejo. Y ahora vamos a mandarla a llamar a través del sistema de rutas. Entonces aquí lo que voy a hacer es mandar parámetros
a una vista existente, ¿sale? Ya no voy a regresarlo con texto plano como hice aquí arribita. Lo voy a trabajar del siguiente modo. Le hago rows, dos puntos, get. Acuérdense que esos doble dos puntos son el operador de ámbito de resolución y se usan para valores de tipo estático, ¿sale? Entonces, mi primer parámetro va a ser la URL que voy a trabajar y aquí le puedo indicar, ¿no? Diagonal, ¿qué será? Bueno, se supone que estamos trabajando con alumnos. Vamos a comentar tantito esta para que no interfiera. Le vamos a colocar diagonal alumnos, diagonal, ya sabemos cómo pasar parámetros, sería nombre, alumno, lo dejo como opcional, puede el usuario mandarlo o no mandar ese valor, va a ejecutar mi función anónima, a la cual también le digo que la variable se llama nombre alumno y que también es opcional porque se puede ir como nula o vacía, ¿sale? Abro y cierro las llaves y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, return, view, abro y cierro y le voy a pedir que me mande llamar la vista que recién acabo de crear, ¿sale? ¿Cómo se llama la vista que recién acabo de crear? Alumnos. Y lo hago de este modo, hasta ahí termino. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le coloco ni las extensiones ni la ruta absoluta? Por defecto el método view en Laravel se va a encargar de buscar siempre en la carpeta que se llama views. Siempre va a buscar ahí, ¿sale? Entonces ya no es necesario indicarle que entre a dicha carpeta. Entonces lo que hago es indicarle retórname la vista alumnos y fíjense lo que voy a hacer. Aquí se le va a ir pegado el valor con el método with, ¿sale? El método with requiere dos argumentos otra vez. El primero va a ser nombre alumno, le voy a llamar del mismo modo que la variable. Y el segundo, por supuesto, pues es la variable. De este modo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy pasando a la URL un dato dinámico y al mismo tiempo que mando llamar la vista para mostrársela al usuario, le estoy indicando que la variable se vaya junto con la vista. ¿Para qué hago todo eso? Ok. Para que en el momento en que yo estoy adentro de dicha vista, abro sintaxis de Blade, que son las dobles dos llaves, y hago lo siguiente. Signo de pesos, nombre, alumno. Y vamos a ver si esto funciona, ¿no? ¿Cómo quedamos que era? Diagonal alumnos y el nombre. Vamos a recargar. Me dice que tengo un error. Ok. Lo tengo adentro de la creación de la propia ruta. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Es diagonal alumnos, diagonal nombre alumno. Nombre alumno. Una función. Ok. Tengo uno de más aquí. Ok. Ahí tuve un error al momento de hacer la separación del código. Disculpas. Regresemos. Recarguemos. Y si se dan cuenta me está diciendo Alfredo. Pero ahora vamos a hacerle un control U para que me muestre el código fuente. Y fíjense. Ya me está mostrando el código HTML que yo declaré hace un momento, ¿cierto? Es más, para comprobarlo, le vamos a colocar a la vista aquí. Hola, alumno. Dos puntos. Cerramos. Para que pareciera un saludo más personalizado, ¿no? Cerramos aquí de nuevo, recargamos y si se dan cuenta dice hola alumno. ¿Vieron? Esto ya no solo son parámetros por la URL, sino que se los estoy pudiendo mandar a una vista. Y lejos de estar yo escribiendo de esta manera. Con sintaxis pura de PHP, lo estoy haciendo con una sintaxis que me ayuda sí a tener lógica de programación adentro de código frontend, pero sin todo el sentido verborreico que implica esta línea de código que acabo de escribir, ¿sale? Es simplemente su equivalente. Lo que acabo de hacer hace rato equivale a esto.
nombre, alumno. De esta manera, cuando yo regreso, recargo, me lo muestra y sigue la funcionalidad, es decir, yo le coloco diagonal Alex y me lo sigue tomando como un valor dinámico, ¿se dan cuenta? Y aunado a eso, si le doy control U, ya está funcional el código HTML. Entonces, acabamos de ver cómo hacer un sistema de rutas vinculado a una vista y que con el método with yo le puedo pasar los valores que yo requiera. En este caso es un parámetro. ¿Sale? No olviden que para que no sea de carácter obligatorio y no marque error 404 de no encontrado, deben colocarle justo al final de la variable un signo de interrogación que abre y dentro de la función anónima está pasando como parámetro, le deben declarar que puede ser igual a null, es decir, que puede ser un dato vacío o que no se pase. ¿Sale? Revisen de nuevo la sintaxis, chequen lo que están estudiando, hagan sus anotaciones necesarias, repliquen el ejercicio, lo mismo que les digo en los otros cursos que estoy haciendo, cámbienle los valores, prueben qué tanto puede funcionar. Ahorita, por ejemplo, hasta este punto no está validado, porque vean si yo hago lo siguiente. En lugar de decirle un nombre de alumno, yo le coloco 25. Lo está tomando porque él lo único que pide, todas estas tres líneas de código, lo único que piden es un valor por URL, pero no están validando si el valor debe ser de tipo texto o de tipo numérico. ¿Sale? Sin embargo, para irnos acercando a la herramienta, conviene estar haciendo ejercicios de este tipo. ¿Vale? Esto sería todo por el momento. En próximas lecciones iremos avanzando y también iremos comprendiendo un poco más acerca de esta genial herramienta. Aprendan, practiquen y sigan practicando mucho después de haber empezado. Hasta luego.